Bienvenidos a EG Mindset Documentales. Hoy vamos a abrir un expediente médico que estuvo clasificado y oculto durante décadas. Este no es un caso que nació como una teoría de la conspiración o una leyenda urbana. Nació como un informe clínico, con sellos oficiales y un lenguaje forense muy preciso. Este es el inquietante caso del paciente X y lo que reveló su autopsia. El expediente aparece en los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia a principios de la década de 1950. El nombre real del sujeto nunca se menciona, solo una designación clínica en paciente X. En el caso estaba directamente vinculado a estudios sobre la percepción, la conciencia y la respuesta fisiológica del cuerpo humano bajo condiciones extremas. Lo más desconcertante es que el paciente X ingresó a este programa en un aparente perfecto estado de salud. Los registros médicos iniciales no mostraban ninguna patología previa. Su corazón estaba normal, sus pulmones eran completamente funcionales y no tenía antecedentes psiquiátricos documentados. Todo esto fue registrado por médicos, no por agentes de inteligencia, lo que le da una validez clínica muy sólida. Durante las primeras fases del estudio, el sujeto fue sometido a protocolos de observación. Estos incluían privación sensorial parcial, estimulación cognitiva controlada y un monitoreo constante de sus signos vitales. Los informes médicos que acompañan el expediente indican alteraciones progresivas y alarmantes. Se observaron cambios inexplicables en su pulso, variaciones abruptas en la presión arterial y episodios de desorientación cada vez más profundos. A los pocos días, los médicos a cargo registraron algo sumamente inquietante. El cuerpo del paciente X estaba reaccionando como si estuviera bajo un nivel de estrés extremo, casi insoportable. Sin embargo, no había lesiones físicas, no se detectaron toxinas en su sistema, y no había sufrido ningún tipo de traumatismo. Era como si su propio cuerpo estuviera atacándose a sí mismo desde adentro. El sistema nervioso central mostraba claros signos de un colapso funcional inminente. El deterioro fue increíblemente rápido, casi fulminante. El expediente indica que, en cuestión de horas, el paciente X entró en un estado de confusión severa. Perdió la capacidad de coherencia verbal. Sus respuestas motoras se volvieron erráticas y sufría episodios de inmovilidad total, como si estuviera catatónico. Horas después de este colapso, el sujeto murió. La pregunta era obvia. ¿Qué había pasado? La autopsia se realizó bajo un protocolo médico estándar y supervisado. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más denso. El informe forense comienza con una frase llamativa, casi única en este tipo de documentos: no se observa causa inmediata de muerte evidente. Pensemos en lo que esto significa. El corazón no presentaba signos de infarto. Los pulmones no mostraban edema fatal, que es una causa común de muerte súbita. El cerebro no tenía hemorragias ni lesiones estructurales visibles. No se encontraron rastros de venenos conocidos ni de sustancias extrañas. Todos sus órganos estaban aún anatómica aumenchi, intactus. Pero el cuerpo simplemente había fallado. El sistema se había apagado. Los médicos forenses, perplejos, anotaron una hipótesis provisional en su informe en fallo sistémico de origen desconocido. Esta es una expresión muy poco común en informes oficiales, casi una admisión de que la ciencia no podía explicar lo que había ocurrido. El documento señala que el sistema nervioso autónomo, el que regula funciones vitales, como la respiración o el ritmo cardíaco, parecía haber perdido por completo su capacidad de regulación. Era como si el cuerpo, literalmente, hubiera olvidado cómo mantenerse con vida. No hubo una conclusión definitiva. No se pudo determinar una causa de muerte. El expediente fue inmediatamente clasificado y archivado. Años después, fragmentos de este caso comenzaron a aparecer en archivos desclasificados, pero siempre de forma incompleta, sin nombres, sin responsables, sin un seguimiento del caso. Los informes no afirman explícitamente que se realizaran experimentos ilegales, pero tampoco lo niegan. Simplemente se limitan a describir datos médicos, observaciones clínicas
y una muerte que no tiene una explicación fisiológica clara. El caso del paciente X no demuestra una teoría de la conspiración, demuestra algo mucho más profundo, un límite. El límite del cuerpo humano, cuando la mente y el sistema nervioso son llevados más allá de lo conocido, más allá de lo que la ciencia de la época podía comprender. La autopsia no resolvió el misterio. Al contrario, lo dejó completamente abierto. Y eso, quizás, es lo más inquietante de todo este caso. No es lo que se sospecha o lo que las teorías dicen, es lo que los propios documentos oficiales, con su lenguaje frío y técnico, no pudieron explicar. El verdadero valor de este expediente no está en el misterio sin resolver, sino en la evidencia documentada, está en los archivos, en el lenguaje médico preciso y, sobre todo, en la ausencia total de respuestas. Gracias por acompañarme en la apertura de este expediente clasificado. Seguiremos analizando autopsias, documentos desclasificados y casos reales que desafían nuestra comprensión. Soy Ernesto Jan López y estás en IJ Mindset Documentales. Si este tipo de investigaciones te invitan a pensar y a cuestionar, suscríbete y acompáñanos en el próximo expediente.